Crash of the Count's Family, NW. Capítulo 11, lo recogió, 5. Tap. Tap. Incluso en la palmadita brusca, los bebés gatitos solo podían mirar rígidamente a Kale. Kale pensó en el momento en que conoció a Choyan. El gatito plateado herido gruñía mientras el gatito rojo gemía junto a él. El gatito plateado debe ser la hermana mayor con cabello gris y el hermano menor debe ser el gatito rojo. Kale tenía una brillante sonrisa en su rostro. Miró hacia los gatitos y comenzó a hablar. Hablaremos más tarde. Los hermanos que parecían ser personas bestias evitaron su mirada y Hans respondió confusamente. ¿Estás hablando conmigo? No tú. Hans miró a Kale y a los dos gatitos con una expresión aún más confusa en su rostro, antes de sostener a los gatitos aún más apretados. Era un movimiento que parecía mostrar que estaba tratando de evitar a una persona peligrosa. Sin embargo, pronto tuvo que acercarse a Kale una vez más. ¿Va a salir de nuevo? Sí. Fue porque Kale cambió su abrigo y se estaba preparando para irse de nuevo. ¿A dónde irás? Tengo una promesa que cumplir y a alguien que ver. Joven maestro, ¿va a cumplir una promesa? Hans pareció sorprendido de nuevo, mientras interrogaba a Kale. Parece que te estás volviendo más rudo. Mil disculpas. La disculpa del mayordomo adjunto fue muy rápida. ¿Es realmente el mejor de los candidatos a mayordomo? Parecía decente por la forma en que manejó el problema de Choyan. Kale se sentía como que Hans, que acariciaba a los gatitos con una amplia sonrisa en su rostro, no era muy confiable. También lo llevaré a la capital. Kale estaba pensando en esto, algo que Hans nunca esperaría incluso en sus sueños, no, algo que Hans lamentaría incluso si se enterara de ello en su sueño, antes de que Kale preguntara acerca de la persona que no había visto por un tiempo. ¿Dónde estaban? Hans tenía una sonrisa satisfecha en su rostro ante esa pregunta. Escuché que Choyan irá contigo como uno de tus guardias por el inicio de su viaje a la capital. ¿Es eso cierto? Hans estaba pensando en Choyan, que había derrotado a todos los miembros de la brigada de los caballeros del conde hoy. Era más hábil de lo que esperaba, por lo que era fácil para él ser el guardia de Kale como Kale quería. Por supuesto, ni Hans ni los caballeros sabían que Choyan había escondido su verdadero poder. El señor Van descubrió que Choyan irá contigo y salió con Choyan para comprar algo de ropa y otros artículos necesarios para viajar. Ah, el chef Picrox fue con ellos también. Ya veo. Me siento aliviado. Parecen llevarse bien. Había una rara y extremadamente brillante sonrisa en la cara de Kale. La sonrisa era muy adecuada con su hermoso pelo rojo. Hans comenzó a hablar mientras estaba feliz por la brillante sonrisa de Kale. El señor Van, Choyan e incluso Beacrox parecen estar entusiasmados por servirle. Podía ver un cambio instantáneo en la cara de Kale cuando dijo eso. ¿Por qué Kale de repente parece que perdió el apetito? Hans no pudo entenderlo. Ambos individuos salieron de las puertas principales una vez más. Cuando subió al carruaje, Kale le preguntó a Hans quién lo estaba viendo irse. Oh, Hans. ¿No aprenden los mayordomos adjunto las artes marciales básicas? Por supuesto. ¿Y tú eres el mejor candidato a mayordomo? La esquina de los labios de Hans comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo. El conde de Roth apreciaba a Hans porque cuidaba bien las cosas y también tenía la mejor personalidad. Yes, sir. Sé lo básico de 3 estilos diferentes: artes marciales, artes de las dagas y artes de la lanza. Un buen mayordomo necesitaba aprender un par de estilos de lucha básicos diferentes, en caso de que algo sucediera y los miembros de la familia tuvieran que huir. Increíble. Supongo que soy un poco increíble. Kale no pudo contener su sonrisa al ver a Hans encogerse de hombros, mientras sus labios continuaban parpadeando.
Los dos gatitos solo podían sacudir la cabeza mientras observaban a Hans y la sonrisa astuta en el rostro de Cale. Me voy ahora. Cale tomó la decisión de llevar a Hans a la capital para encargarse de todas las cosas molestas con las que no quería lidiar, y luego cerró la puerta del carruaje. El carruaje se dirigió hacia la niebla y la lluvia ahora era más fuerte para dirigirse a su destino. The fragrance of tea with poetry. Cale miró el letrero antes de abrir la puerta. Ring. El claro repique de la campana y una desolada tienda dieron la bienvenida a Cale. Supongo que nadie está aquí por la lluvia. Bienvenido, joven maestro. Billos. El bastardo del gremio mercante Flynn. Le dio la bienvenida a Cale como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Cale se sentó frente al mostrador e hizo contacto visual con Billos. Prometí volver. Necesitaba cumplir mi promesa. Por supuesto. Las promesas deben ser mantenidas. ¿Debo preparar el libro y el té de la última vez? Sí. 3 tazas de té, por favor. ¿Qué te debo hacer? Cale ordenó 3 tipos de té y estableció una hora para que Billos trajera los tés antes de dar la vuelta y dirigirse al tercer piso. Drip drip. La lluvia empeoraba aún más. TSK, Cale chasqueó la lengua y volvió a sentarse en el mismo lugar cerca de la ventana del tercer piso y miró hacia afuera. La lluvia es bastante fuerte, ¿no? Billos se acercó, se sentó frente a él y dejó una taza de té. Cale observaba a Billos de cerca. Choyan, Beacrox, Ron. Y, por último, Billos. Estos fueron los nombres de las personas que continuaron apareciendo en el volumen 1 de la novela. Por supuesto, Billos solo tiene 2 frases escritas sobre él en el volumen 1, como propietario de la tienda de té que Choyan se detiene para descansar. Vuelve en el volumen 3 para jurar lealtad a Choyan y revelar sus ambiciones. Revelar. Esa palabra era importante. Siempre ha sido una persona codiciosa. Billos era diferente de John Hildon. 1. No estaba triste por no poder llamar a su padre padre o a su hermano hermano. De hecho, él solo estaba tratando de vencerlos. Quería hacerlo para que no tuvieran más remedio que aceptarlo. Quería crear una situación en la que no tuvieran más remedio que presentarle como hijo, presentarle como el hermano menor. Debe estar agotado. Cale pensó que Billos vivió una vida agotadora. Sin embargo, él no odiaba eso. De hecho, tener ese tipo de codicia lo hacía parecer más humano. No le gustaban las personas que tenían las habilidades y la fuerza, pero decía cosas como, oh, me voy a rendir. No tengo otra opción. ¿Por qué renunciar a algo que podría ser tuyo? Siempre debes tomar lo que es tuyo. De todos modos, esta persona tenía que reunirse con Choyan al menos una vez durante el periodo de tiempo del volumen 1. Tenía que ser solo un breve encuentro. Cale pudo escuchar la voz de Billos rompiendo su línea de pensamiento. Joven maestro, escuché que vas a ir a la capital. ¿Vas a seguir sentado allí? ¿No tienes trabajo que hacer? Ver a Cale fingiendo estar molesto hizo que Billos sonriera. Ni siquiera trató de ocultarlo. Este fue realmente un joven maestro muy interesante. Sin embargo, Billos pudo decir que tenía una mente bastante aguda. También me dirigiré a la capital. Supongo que te seguiré. Y Cale ya lo sabía. Para que Billos y Choyan tuvieran un encuentro en el volumen 3, Billos también tenía que dirigirse a la capital pronto. Billos tenía una expresión estoica cuando le preguntó a Cale, que estaba bebiendo su té y mirando por la ventana, una pregunta. Joven maestro, parece que has cambiado. Al ver que Cale se giraba para mirarlo, Billos comenzó a sonreír. Cale hizo un gesto con la barbilla para que Billos continuara. Pareces diferente a tu apodo. ¿Cuál? ¿Basura? Billos podía ver las esquinas de los labios de Cale comenzando a subir. Definitivamente era diferente. Este Cale no era la basura que él sabía.
Esa basura no sabía cómo hacer tal expresión. Era una sonrisa ligeramente amarga. Debería haberme emborrachado un poco y haber roto una silla o algo así. Billos no sabía lo que pensaba Cale. Sí. Tiene razón. Basura. No siempre has sido un joven maestro de mala calidad. ¿No le tenía miedo? Cale no pudo evitar asombrarse. Como Billos dijo tal cosa al hijo del conde, el primogénito del gobernante del territorio. ¿Fue Billos el que tenía algo de beber? Pero Cale no quería pelear con Billos. Billos era alguien que iba a hacerse cargo de un gran gremio de comerciantes. Y Billos estaba siendo sincero. Él no estaba sonriendo, en realidad estaba sinceramente haciendo la pregunta. ¿No siempre has sido un joven maestro basura? Cale decidió contestar la pregunta. No fue una pregunta difícil de responder de todos modos. Era más fácil que averiguar cómo ganar dinero cuando no tienes dinero. Billos. Cale tenía una sonrisa en su rostro, pero no se rió mientras llamaba a Billos. No puedes llamar a tu padre, padre. No puedes llamar a tu hermano, hermano, punto. La mirada de Billos se volvió fría. Comenzó a notar al joven maestro que tenía delante y que no tenía problemas para tocar su punto sensible. Al igual que había tocado el punto doloroso de Cale, le estaba devolviendo el favor al tocar su punto de dolor más doloroso. Cale solo hizo contacto visual con Billos por un momento. La lluvia comenzó a verterse aún más fuerte afuera. Cale rompió el silencio y comenzó a sonreír cuando le preguntó: ¿vas a seguir siendo el bastardo? ¿Estás satisfecho con eso? Billos podía sentir la aguda mirada de Cale sobre él. Sé que no lo eres. Cale se recostó en la silla y continuó con una expresión que parecía estar pensando en el pasado. He actuado como una basura durante unos 10 años, desde que empecé cuando tenía 8 años. ¡Guau! Ahora que lo pienso, Georgianides ha estado haciendo cosas malas desde que tenía 8 años. Empezó a beber cuando tenía 15 años. ¡Qué chico! Cale pensó en el pasado del Cale original que estaba presente en su mente, y comenzó a sonreír. Esa sonrisa le dio miedo a Billos. En ese momento, un pequeño ruido cortó la lluvia para llegar a Cale y Billos. Skik. Skik. Era el sonido de alguien subiendo las escaleras. Cale miró por encima del hombro de Billos a la entrada del tercer piso. Podía ver la cabeza de alguien. Pelo negro era Choyan. Detrás de él estaba Ran. Cale le había dicho a un sirviente que le dijera a Choyan que fuera a esta tienda de té más tarde ese día. Cale apartó su mirada de los dos y comenzó a hablar para terminar su conversación con Billos. Choyan y Van terminaron de subir las escaleras y miraron a Cale cuando comenzó a hablar. Billos. La cara estoica de Billos se sentía bastante fría. Está bien tirar algo que has estado haciendo durante unos 10 años. Los ojos de Cale comenzaron a verse más vivos mientras continuaba. No puedo vivir como basura para siempre. Por supuesto, Cale todavía gastaría todo el dinero que quiere y haría lo que le plazca, incluso si no fuera una basura. Él iba a vivir en paz y disfrutar de la vida como el hijo de un rico noble. Aunque eso era diferente a la dirección de la vida de Billos, lo que importaba era que los dos no iban a seguir viviendo como lo habían estado haciendo. ¿No eres igual? La esquina de los labios de Billos comenzó a moverse lentamente hacia arriba. Luego se inclinó y comenzó a reírse. Después de reírse en silencio por un momento, Billos levantó la cabeza y miró a Cale. Estoy realmente cansado de eso. Billos se reía cuando dijo que estaba cansado de eso. ¿Ves? Te lo dije. Cale se encogió de hombros y le hizo un gesto a Choyan y Van para que se acercaran. En ese momento, Billos se levantó del asiento y comenzó a hablar. Joven maestro. ¿Qué? Te veré en la capital. Cale comenzó a fruncir el ceño. Sería complicado si se reunieran en la capital de inmediato. ¿Por qué molestarse?
Kale hizo un gesto a Billos para que se fuera, y Billos se inclinó respetuosamente antes de irse. Ron, Choyan y el Billos descendentes hicieron contacto visual, pero todos se ignoraron. Bueno. Kale dio la bienvenida a esa escena. Choyan y Billos apenas se encontraron. Era como en el libro. Kale comenzó a sonreír a las otras dos personas con satisfacción. Ron, sabía que vendrías con él. Según Hans, Gekrox fue contigo también, pero supongo que volvió a la cocina. Él tiene un fuerte sentido de la responsabilidad de esa cocina. Joven maestro, ¿estás cerca de esa persona? Kale se encogió de hombros ante la pregunta inesperada de Ron. No. Ya veo. Kale lo hizo a un lado como nada importante, pero Ron definitivamente lo escuchó. Escuchó a Kale decir que no puede seguir viviendo como basura. Kale dejó de mirar a Ron, cuya respuesta se detuvo e hizo contacto visual con Choyan. Supongo que no puedes confiar en los rumores. ¿Qué demonios está diciendo? Kale ignoró las palabras de Choyan. En ese momento, Billos levantó las otras 2 tazas de té que Kale había pedido antes. ¿Debo dar estas copas a estos 2 caballeros? Sí. Kale comenzó a sonreír de nuevo. Los ordené por adelantado. Kale recogió personalmente las tazas de té y puso una delante de cada persona. Frente a Choyan estaba el té que ordenó al azar del menú. En cuanto a Ron, lo encargué especialmente para ti, ya que parece que te gusta mucho. ¿Por qué si no me lo traerías todos los días? Estaba caliente el té de limón. Kale pudo ver a Ron luciendo extraño y sintió la mayor satisfacción que había sentido durante todo el día. Hong Hil-dong fue un proscrito coreano durante la dinastía Joseon que tuvo una historia similar de ser un hijo ilegítimo.